Video tutorial correspondiente a la asignación de municipios y tipos de ciudades. Para ingresar a estas pantallas vamos a ingresar por la ruta de dispensación, municipios, asignación de municipios. ¿Qué fin o qué finalidad tiene esta pantalla? Es básicamente asignarle las ciudades donde Discolmédica atiende, porque son las que van a aparecer en el momento en que los pacientes van a hacer una radicación. Entonces recordemos que ya en la página web de las empresas ustedes van a tener una pantallita o una plataforma donde el paciente va a entrar a hacer una nueva radicación, ¿sí? En este caso, como es la de pruebas, pues sale toda la información de Summit. Entonces, esta ciudad del paciente que ven aquí son las ciudades que están parametrizadas aquí en los centros logísticos, ¿sí? Que es la ruta que acabamos de ingresar. Entonces vamos a explicar, todo lo que está en la parte superior son filtros y todo lo que está en la parte inferior ya es lo que está asignado. Hay algo que dice color verde ciudad propia, color azul con ciudad anexa y inactivo con este color rosadito. ¿Qué quiere decir con ciudad propia? Resulta que esto va muy amarrado a los tipos de comprobantes. Cuando nosotros hablamos de tipos de comprobantes, estamos hablando de los consecutivos que se manejan en la dispensación, y recordemos que estos consecutivos hacen referencia como a la bodega o al punto de dispensación. Entonces, si ingresamos aquí a la creación de tipos de comprobantes que está en esta ruta y buscamos los de la fuente 45, que son todos los tipos de dispensación, estos tipos de comprobantes deben de tener asignada una ciudad. Entonces aquí en esta partecita van a tener asignada la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe el sistema que es un tipo de comprobante con ciudad propia? Pues porque allá está creado, Arauca está con su departamento y está creado con su ciudad. ¿Cuáles son las ciudades anexas? Por ejemplo, vamos a decir norte de Santander o Santander. En este caso, norte de Santander. Abrego, ¿por qué? Porque es un municipio, pero no tiene una ciudad directa, no tiene una ciudad propia. Entonces, pues aquí yo también puedo filtrar. Entonces voy a decirle, muéstrame las ciudades anexas. Entonces se me van a aparecer aquí en un color azulito. Entonces, por ejemplo, Boyacá. Boyacá tiene su departamento propio, su ciudad propia, pero yo le puedo entregar en Tunja. Es decir, Tunja es muy cerquita a Boyacá, entonces el paciente puede ir a la ciudad propia, que es Boyacá, o puede ir a hacer su radicación en Tunja, en caso de lo que necesite. Entonces recordemos que es más que todo para lo que aparece aquí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí busco Boyacá, aquí me van a aparecer los diferentes lugares que tenga asignado en el caso de que tenga ciudad propia y ciudad anexa, ¿sí? Entonces recordemos que más que las ciudades donde se encuentran, es más donde, digamos, la empresa como tal atiende. En este caso, digamos, Discolmédica, donde Discolmédica le atiende a ese punto, entonces son las que vamos a crear. Esto sería por la parte de lo que es los centros logísticos. Ahora vamos a irnos por lo que es la parte de tipos de ciudades, que es la misma ruta, dispensación, municipios y tipos de ciudades. ¿Qué nos va a aparecer aquí? Pues las ciudades que tienen relacionadas cada punto de dispensación. Entonces, por ejemplo, Armenia tiene varios tipos a este tipo de comprobante tiene varias ciudades asignadas. Quiere decir que el paciente al momento de hacer la erradicación puede, cuando se escoja ese tipo de comprobante, pues puede hacerla en cualquiera de estos lados. Es decir, si yo coloco aquí en la erradicación, vamos a buscar Calarca, Quindío, pues me va a aparecer Armenia, Calarca y Barcelona, ¿sí? Entonces es como esa clasificación. Si yo por algún motivo quiero quitarla o solamente inactivarla, esta es la pantalla por donde puedo corregir esta información. Entonces aquí en la X la quito, o si la quiero solamente inactivar, pues aquí la inactivo y le doy confirmar. Entonces este es como el video tutorial de cómo se crean y se parametrizan las ciudades y los tipos de comprobantes para que el paciente haga la erradicación mediante su página web. Si tienen dudas o inquietudes, se pueden comunicar con el área de soporte de Summit para que sea resuelta.